Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su programa Actúe en Derecho, en el canal TRO, el canal del Gran Santander. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a todas las necesidades sociales y jurídicas que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy queremos profundizar en un tema que le hemos dado larga durante muchos meses y es el de traslado de pensiones. ¿Por qué vamos a hacer esto el día de hoy? Son alrededor de 40.000 demandas que hay en este momento en todo el país de usuarios que tratan de hacer el traslado de su fondo de pensión. Son situaciones bastante complejas, bastante difíciles, ya que esta situación la viven los ciudadanos ya cuando están teniendo 50 a 60 años de edad. En un momento o una etapa de la vida donde todos quieren tener ya definida su situación y donde ellos quieren que ese ahorro que ha hecho durante tantos años se convierta ya en una pensión. Y para ello buscan el mejor régimen, el mejor fondo, las mejores garantías para que puedan tener perfectamente esta pensión. Agradecemos a nuestros compañeros de SET que nos acompañan en este momento. Para ello queremos darle la bienvenida a nuestra compañera de SET habitual, a la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema bastante neurálgico y que ha causado pues muchísima polémica y muchísimas demandas. En época de pandemia, el gobierno nacional profirió un decreto en el que autorizaba el traslado masivo de pensionados de fondos de pensiones, o sea, los que conocemos como fondos privados de pensiones, al régimen de prima media que administra Colpensiones. En su momento se vio como una gran solución a una problemática que, como dice el doctor Reinaldo, ha generado más de 40.000 demandas en este momento para lograr este traslado. Entonces se vio como una gran solución, pero recientemente pues este decreto, como otros expedidos por el gobierno en esta época de pandemia, ha sido, como se conoce coloquialmente, tumbado por la Corte Constitucional. Entonces ahora nuevamente estamos frente a la problemática de las personas que ven que en el fondo de pensiones privado su pensión no va a cumplir sus expectativas y buscan la manera de regresar al régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones. Debemos resaltar que no en todos los casos esto es recomendable y si usted quiere lograr este traslado, deberá asesorarse ahora de un profesional del derecho como la abogada que nos acompaña hoy, la doctora Daisy Acevedo Surmay, muy abogada, muy de la casa, muy querida en este canal. Bueno, y como es un tema bastante sensible, pues vale la pena agregar, doctora Marlen, que se acaba de hundir un proyecto de ley, esto fue la semana anterior. Habíamos querido abrirle el espacio a uno de los congresistas que votó negativo en la Comisión Sexta del Senado este importante proyecto de ley que habría autorizado el traslado masivo de usuarios y de fondo de pensión. Y precisamente ese es el tema que queremos discernir y tratar con todos ustedes. Hoy teníamos invitado al senador Vázquez del Centro Democrático, que fue uno de los que votó negativo este proyecto.
las actividades legislativas son muchas, pero nos es menos importante la presencia de la doctora Daisy Acevedo, que es abogada de la casa y especialista en este tema que vamos a discernir con todos ustedes. Doctora Daisy, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho, su casa. Buenas tardes, doctor doctor Reinaldo, y buenas tardes, doctora Marlene, y a todos los televidentes que están mirando el programa. Como decía o hacía la introducción la doctora Marlene, hoy vamos a tratar el tema de ese proyecto de ley en que muchos de los colombianos tenían su esperanza, sobre todo esa población que debe tener un tratamiento muy especial, aquellos que están ya para pensionarse. La verdad, doctora Marlene, y todas las personas que nos están escuchando, es muy triste saber que en un Estado social de derecho, en vez de hacer surgir los derechos sociales, en vez de hacer surgir o proteger a todas aquellas personas que ya se van a pensionar, que merecen especial protección, les cierren las puertas de esta manera como lo ha hecho nuestro gobierno en no permitir de pasar ese proyecto de ley. Para uno es cierto, uno trabaja en ese tema, lo hace a nivel judicial, pero qué bien hubiera sido que todos nuestros colombianos, que todos nosotros hubiéramos tenido la oportunidad que el gobierno nos abriera esa parte del abanico y permitir que a través de una norma, como en este caso se estaba construyendo y estaba en proceso de aprobación, le hubieran dado la oportunidad a más de un colombiano poder trasladarse a su régimen pensional que más le conviene, porque precisamente para eso existen dos regímenes pensionales. El usuario, el afiliado del sistema, mirará cuál de los dos. Es triste esta noticia, pero bueno, aquí estamos para resolver dudas, a ver qué necesitamos nosotros o qué necesitan ustedes de parte de la suscrita, de parte del canal TRO, y estamos abiertos a todo lo que nos pregunte y a darle la información que requiere. Bueno, y para entrar en contexto con este importante tema, especialmente lo que concierne a este proyecto de ley que desafortunadamente mire, las cifras no mienten, 40.000 ciudadanos, 40.000 personas que deben estar entre los 50 y los 60 años buscando hacer este traslado de fondo de pensión. Para entrar en materia con este tema, vamos a ver este informe que nos ha presentado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Desde el año pasado, el país se ha mantenido en vilo por el anuncio del Congreso de la República para debatir el proyecto denominado Ventana Pensional. Pero, ¿a qué hace referencia este término? Se trata del proyecto de ley 050 de 2019 de la Cámara de Representantes y 322 de 2020 del Senado, que deja abierta la puerta o ventana para que en un periodo de 6 meses, una vez promulgada la ley, quienes hayan cotizado mínimo 750 semanas para su pensión, mujeres mayores de 50 años y hombres con más de 52 años, se cambien de régimen. A pesar de haber sido aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima del Senado negó el informe de ponencia del proyecto Traslado Express o Ventana Pensional. Familias afectadas que hoy no pueden cambiar de régimen pensional porque la ley se los prohíbe, hubieran sido beneficiados con este proyecto de ley que lo que busca es justicia social. Vamos a presentar en primera instancia la apelación ante la plenaria del Senado para que decidan si revocan o no la decisión de la Comisión Séptima y además, de manera simultánea, volveremos a presentar el proyecto de ley la próxima semana en la Secretaría General de la Cámara. Le seguiremos dando el debate. No puede ser posible que un proyecto de ley que venía de decisión unánime en la Comisión Séptima de la Cámara y 100 votos contra 13 en la plenaria, lo hundan por escasos 6 votos en la Comisión Séptima. Con esto se hundió esta iniciativa que habría tenido un costo fiscal neto superior a los 34,2 billones de pesos y habría incrementado aún más la desigualdad del sistema pensional. El proyecto buscaba en teoría facilitar el traslado a miles de personas engañadas por los fondos de pensiones cuando estos comenzaron hace 20 años. Hoy existen alrededor de 23.576 procesos judiciales activos por este tema. Para sus críticos, el proyecto también les daba a las personas de mayores ingresos y altos funcionarios del Estado la posibilidad de acceder a grandes subsidios con cargo a los recursos públicos. Hoy en Actúe en Derecho hablaremos de este proyecto de ley y los procesos judiciales que se han desencadenado. Excelente informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Doctora Marlene.
Bueno, doctora Daisy, el proyecto al parecer, pues, o al parecer no, se hundió. Van a tratar de hacer algo a ver si lo pueden salvar. Exacto. Sin embargo, contémosle a nuestros televidentes que esto no quiere decir que personas que cumplen con algunos requisitos no se puedan trasladar. Entonces, contémosle a nuestros televidentes cuáles son los requisitos que se deben cumplir en este momento para poder hacer efectivo el traslado. Y en el evento en que no cumpla esos requisitos, ¿qué alternativa tengo? Bueno, primero que todo quiero decirle a los televidentes que no perdamos la esperanza. Mire como lo dijo el senador Vázquez, van a volver a radicar y van a retomar el estudio del proyecto. Y efectivamente yo pienso que un Estado social de derecho como el nuestro debe mirar el vilo de los derechos de las personas por pensionarse, sobre todo las personas que ya están en tercera edad y que necesitan una protección especial. Pero no se desanime, le digo a todos los televidentes que nos están escuchando, no se desanime, tenemos que seguir entonces tocando las puertas judiciales que nos están ayudando con sus derechos, en este caso el derecho a una pensión. Entonces, como me decía la doctora Marlene, vamos a mirarle, vamos a decirle cuáles son los requisitos que se requiere. Efectivamente, como ya se lo he dicho en varias oportunidades, pero nuevamente lo repito porque todavía vemos personas que no conocemos bien este sistema pensional. La ley prohíbe que personas que estén a menos de 10 años para pensionarse, es decir, mujeres en edad de 47 años, hombre en edad de 52 años, no pueden trasladarse del régimen pensional, ya sea de colpensiones a los fondos privados o de los fondos privados a colpensiones. Eso lo dice la ley, lo prohíbe el artículo 2 de la ley 797 del 2003, que está reformando el artículo original de la ley 100 del 93. Entonces las personas que se encuentran en esta situación, sí, que ve que su derecho, esa expectativa, esa bondades del sistema que le ofrecieron a ustedes cuando inicialmente se trasladaron de un fondo privado, de un fondo público a privado ahorita, y ven que no es la realidad, que en aquella época a usted le vendieron ese producto financiero, ve que no se refleja con esas bondades que le dijeron, no, anímese. Todavía pueden seguir haciendo ustedes, reclamando ese derecho, pero ¿a través de qué? Ya toca a través de un proceso judicial. ¿Ante quién se adelanta ese proceso? Ante un juez laboral del circuito. ¿Cómo se denomina ese proceso? Se llama proceso ordinario laboral de ineficacia de régimen pensional, es decir, de ineficacia de traslado. Generalmente, ¿quiénes son los que se están trasladando o quiénes son los que están cambiando de régimen pensional? La mayoría que se ha visto, más del 90% de traslado, es de aquellas personas que están en fondo privado y quieren retornar a colpensiones. ¿Por qué? Hoy, cuando se van a pensionar y le hacen una simulación pensional, los fondos privados, es decir, un cálculo de esa simulación pensional, se dan cuenta que la pensión con la que sale no es aquella que le ofrecieron en su momento. En ese momento, cuando se afiliaron, pues siempre le hablaron de las bondades del sistema. Por ejemplo, yo le voy a dar con cifras económicas, matemáticas y aritméticas una pensión en cuanto oscila. Una persona que venga ganando con un promedio más o menos de 4.500.000, 5.500.000, si está en el ahorro individual, sí, y no tiene muchísimos aportes en ellos, pongamos que tenga 300 millones de pesos, 320, 340, su pensión es del salario mínimo. Va a salir con pensión mínima, con un promedio de ese salario. Ahora, si esa misma persona está en el régimen de prima media con prestación definida, administrada por pensiones, ya la forma de liquidación es diferente. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta las semanas cotizadas y el promedio cotizado durante el último 10 años o en su defecto de toda la historia laboral. Generalmente Colpensiones parte de una fórmula decreciente de un 65%. Mientras que los fondos privados generalmente parte de una fórmula de un 22, 23, 24%. ¿Por qué? Porque los fondos privados no solamente tienen en cuenta un 110% de capital, es decir, y no solamente va a tener en cuenta la edad del futuro pensionado, sino también va a tener la edad de su grupo familiar.
va a tener en cuenta la edad de la esposa, va a tener en cuenta unas tablas rentistas, es decir, son unas fórmulas especiales donde ellos tienen que tomar esos ítems económicos para recalcular o calcular la pensión. En todo caso, bueno, mientras restablece... bueno, ya tenemos... ya restablecimos la comunicación con la doctora. Continúe, doctora, por favor. Bueno, disculpe en todo caso. Bueno, en todo caso queremos saber en cuánto le va a salir la liquidación a esa pensión. Si recordemos que el régimen de prima media tiene una prestación definida, ya está definido en cuánto le va a salir la pensión, ya sea el promedio de los últimos 10 años o el de toda la historia laboral. Mientras que en el fondo privado recalculan esa pensión o inicialmente la calcula teniendo en cuenta el grupo familiar de ese pensionado. Entonces no es lo mismo yo ser un afiliado al sistema del fondo privado, yo sola, soltera, sin hijo, que ser una afiliada casada con un esposo mayor o menor, con 2 o 3 hijos, porque de ahí es cuando recalculan o calculan la pensión. Igualmente tienen en cuenta ahorita el índice de las variables de la vida, del promedio de vida de uno, o sea, toman en cuenta las tarifas del DANE, cuánto va a vivir uno, y generalmente esos cálculos que le hacen a uno los fondos privados como si usted fuera a vivir más de 110 años, es decir, le tienen en cuenta que ese afiliado al sistema va a tener muchísimos años reclamando esa pensión y que fuera de eso la va a reclamar sus herederos o el y que tenemos un sistema de salud perfecto que salvaguarda nuestra integridad por más de 100 años. Y vale la pena recordar, doctora Marlene y doctora Daisy, que este era un impacto fiscal que quiso evitar el gobierno nacional. Eso fue uno de los argumentos por los cuales no pasó esta ley. Fue muy peleado en la Comisión Séptima, 6 votos a favor, 6 votos en contra, 5 a favor, donde uno de los argumentos, doctora Daisy, doctora Marlene, era el impacto fiscal que estaba teniendo Colpensiones en la defensa de estos 40.000 procesos que hay abiertos en el país por el traslado de estas pensiones. Son argumentos que muchas veces los conocedores del tema dicen, esto es contradictorio, si están buscando un impacto fiscal, entonces, ¿por qué no lo evitan con la defensa que están asumiendo de esas 40.000 procesos abiertos? 310-245-8548, doctora Daisy, doctora Marlene, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don Alberto, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Doctor, muy buenas tardes, doctor. Yo quisiera decirle a la doctora Daisy una asesoría, doctor, que es que lo que pasa es que yo tengo 4 años con el Ministerio de Trabajo sobre mi pensión víctimas directas del conflicto armado. ¿Usted está en el registro único de víctimas? Sí, señor. Todos mis requisitos están todos completos y todo. Pasé el examen de discapacidad 53,17, pasé todo lo que me pidieron. Pero entonces ahorita me la negaron porque había una fecha mal de las víctimas de la plataforma Vivanto Nueva, esa de las víctimas del conflicto armado, me pusieron el 1 de mayo de 2001 y resulta que es en el junio de 2003. Don Alberto, antes de que continúe, en Oriente Noticias con nuestro director Oscar Gerardo Hernández, se tuvo al director nacional de la Unidad de Reparación de Víctimas y dijo, las personas que tienen condiciones como las que ustedes nos manifiestan deben ser priorizadas en el Sistema General de Salud, especialmente si usted es beneficiario de la Ley 1448. Hay que tener en cuenta eso, hay que oficiar a las entidades correspondientes y especialmente con ese papelito que termina siendo igual de útil a la cédula de todos nosotros, que es el registro único de víctimas. Y si hay que subsanar el tema de fechas, hay que revisar si fue culpa del usuario o culpa de la institución. Y si es de la institución, está obligada a subsanar lo más rápido posible. Doctora Daisy, ¿qué más podemos decirle a nuestro televidente? En ese caso le aconsejo al televidente, yo soy una persona muy entregada a las acciones constitucionales, entonces cuando se trata de cuestiones con administración, lo mejor que hay que hacer uno es a través de derecho de petición, solicitudes respetuosas, para en un evento dado como el caso de él, que no le quieran solucionar, sí, en el registro, en la organización de la situación que se le presentó, la equivocación o algo, a través de un derecho de petición solicito que me restablezca mi derecho, que me
reorganice la historia laboral o que corrijan la historia que está mal o la que no me da el derecho. En ese caso, si no me responde dentro de los tantos días, dentro de los 15 días siguientes, entonces ahí es cuando puedo ampararme en una acción de tutela por derecho de petición y solicito que no solamente me ampare el derecho constitucional de petición, sino que además me restablezca esa petición o me resuelva la situación que se le está presentando. Con la administración pública toca así y no hay que tenerle miedo a un derecho de petición. El derecho de petición es lo más bonito que puede tener el ciudadano y es la primera herramienta judicial con la que contamos todos, al menos para empezar a que nos empiecen, o al menos para entrar a empezar que nos empiecen a escuchar. Y hay que tener en cuenta también, doctora Daisy, doctora Marlene, y a nuestro televidente Alberto, que hace parte del Registro Único de Víctimas, que el derecho de petición, según el CEPACA, tiene que tener facultades también resolutivas, no solamente de información. La administración está obligada a solucionarle de una vez. Y esta es una información que ellos tienen en el sistema. Si es una víctima del conflicto armado, no tiene que estarla publicando todo el tiempo de funcionario en funcionario. Ellos tienen esa base de datos porque o si no genera algo que no se puede hacer con las víctimas del conflicto armado, que es la revictimización, recordando hechos que no quiere recordar. 310-245-8548 y 648-4820. También nos ven a través de nuestro portal de Facebook Canal TRO. Y son muchos los mensajes, especialmente en este tema de traslado de pensiones, que nos formulan nuestros televidentes a través de Facebook Canal TRO. Aquí este mensaje. Sheila González nos pregunta: buenas tardes, doctora, yo empecé a cotizar en 1988, coticé 81 semanas y volví a activarme en 1991. A mí me cobija la ley de transición. En la actualidad tengo 1.200 semanas y estoy activa en Colpensiones y 62 años. Debe tener 62 años la señora. Ya era de estar pensionada, pero una empresa dejó de pagarme 230 semanas y tuve que pagarlas de nuevo. Escuchen muy bien, tuvo que pagarlas de nuevo porque la empresa no le cotizó esas 230 semanas. Doctora Daisy, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Iniciando por lo que dice ella, que la edad que tiene actualmente son 62 años, ella tenía que tener al 1 de abril del 94 35 años, sí, del 1 de abril del 94 a esta edad más o menos han pasado más de 25 años, un promedio de 26 años. Es decir, esos 26 años más los 60, con los 62 que tiene ella actualmente, parece que ella solamente hubiera tenido a 1 de abril del 94 solo como 32 a 34 años más o menos. Y de acuerdo a las semanas que tiene, que son muy poquiticas, no le alcanzaría, porque a 1 de abril del 94, ella, para contener el régimen de transición, sí, que consagra el artículo 36 de la ley 100 del 93, tenía que tener 35 años de edad por ser mujer, o en su defecto 750 semanas cotizadas, que equivale a 15 años de servicio. Y si ella me reúne estos dos requisitos, la televidente que está escuchando, tenía que cumplir su edad, que tiene derecho a la pensión, de los 57 años por tardar el 31 de diciembre de 2014. Entonces, si usted así haya tenido inicialmente el régimen de transición, pero no alcanzó a cumplir los 57 años de edad a 31 de diciembre del 2014, a usted se le terminó el régimen de transición. El régimen de transición inicialmente terminaba el 31 de julio del 2010, pero se le extendió 4 añitos más, que es lo que yo llamo la mini transición, a aquellas personas que no habían cumplido la edad, pero tenía que tener 750 semanas cotizadas. Y la señora habla de 800 y pico semanas de cotizada inicialmente, y hasta ahora es que está cumpliendo las semanas que el régimen le exige. Por lo que veo, de acuerdo a la información, no veo que haya tenido, que haya conservado un régimen de transición, y menos que lo conserve en este momento o lo tenga en este momento. Doctora Marlene. Doctora Daisy, gracias, doctor Reinaldo. Doctora Daisy, la televidente hace ahí una acotación interesante. Ella dice que una empresa no le pagó 230 y le tocó pagar semanas a ella, y que ella tuvo que pagarlas.
contémosle a nuestros televidentes qué ocurre cuando a mí me han afiliado y la empresa no ha pagado, porque no es deber del afiliado pagar esas semanas. La jurisprudencia ya ha sido clara al respecto. Sí, doctora Marlene, gracias por recordarme ese tema y por reiterar del mismo. La verdad que es un tema excelente que muchas veces nosotros los trabajadores desconocemos, o muchas personas afiliadas al sistema se ven privadas de que le reconozcan una pensión precisamente por falta de que el empleador no le haya hecho las cotizaciones. Entonces yo le quiero contar a todos los televidentes, sí, y a la señora que hace la pregunta, mire, en cualquier momento ustedes pueden reclamar las semanas que le ha dejado de cotizar su empleador al sistema. Es imprescriptible, es decir, ustedes en cualquier momento pueden requerir a su empleador y hacer exigible esas semanas cotizadas. Si inicialmente usted se la pide por un derecho de petición, verbalmente, por un escrito informal, y usted ve que su empleador no le soluciona la situación, usted tiene dos alternativas. Una, exigirle a la administradora de pensiones que le reconozca su pensión teniendo en cuenta que usted elaboró ese tiempo. Otra cosa es que la administradora de pensiones no haya hecho uso de la herramienta jurídica que ellos tienen para hacer exigible esos pagos. Eso es lo que llaman a nivel de talento humano las tales deudas presuntas que se presentan entre la administradora de pensiones y el empleador. En todo caso, la señora puede, en un evento dado que ni la administradora de pensiones le reconozca ese tiempo de servicio y no le cargue esas semanas cotizadas, o que el empleador no pague ese cálculo actuarial o esas semanas cotizadas, la otra herramienta que tiene el usuario del sistema que se vea privada de esa pensión porque le faltan esa semana es demandar tanto al empleador como a la administradora de pensiones para que a través de un fallo judicial el juez ordene el pago de esas semanas cotizadas y se vean reflejados en la historia laboral para que se las carguen al sistema o a su historia laboral y usted pueda reunir el monto de semanas que le exigen el sistema para que tenga lugar al derecho a una pensión, si es el caso de vejez, de invalidez, si es el que acaso no le han cotizado algún número de semana o cualquier prestación económica que tenga derecho del sistema pensional. Doctora Daisy, vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida continuamos discerniendo este tema, no solamente desde el ámbito jurídico y cuáles son las rutas jurídicas que vamos a tener para poder hacer el traslado de pensiones, sino analizar el comportamiento del órgano legislativo y del gobierno nacional frente a este tema tan importante. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, traslado de pensiones, pero dando una mirada al comportamiento del órgano legislativo y el gobierno nacional que ha tratado de hacer reformas a punta de decretos con fuerza de ley, y en esta oportunidad pues hubo una iniciativa muy importante en la Comisión Séptima del Senado donde se formalizaba la famosa ventana pensional, pero para algunos congresistas prima la seguridad fiscal más allá de los derechos de las personas. Desafortunadamente fue así y esa es la lectura que se le puede dar a esta situación. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y sexto, limpia las superficies. Campaña del Canal TRO. Queremos enviarle un saludo muy especial, doctora Daisy y doctora Marlene, a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Facebook Canal TRO. Son muchos los televidentes que nos envían mensajes a través de este portal. Queremos enviarle un saludo muy especial a doña María Blanco, a Azucena Pacheco, a Mari Aceros y a Yuri Caterine Camargo
Peña, personas que reportan sintonía en este momento a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. 310-245-8548. Tenemos llamado a uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Habla con Marco Tulio Reyes. Don Marco Tulio, feliz tarde y muchas gracias por llamar a Actúe en Derecho. ¿De qué sector de la ciudad nos llama, don Marco Tulio? Primero felicitarlos por su maravilloso programa. Muchísimas gracias. Que es muy bueno porque de todas maneras hace falta mucha información, ¿no? Eso es lo que tratamos de darle a todos los televidentes, Exacto. no solo la información jurídica, sino cómo se mueve el órgano legislativo frente a los derechos exigibles por todos ustedes, los ciudadanos del Gran Santander. Don Marco Tulio, ¿cuál es su inquietud? La preguntita es a la doctora, resulta que yo estoy pagando pensión, tengo 1.500 semanas, pero resulta que, no sé, a mí me exigen que tengo que seguir pagando y tengo 60 años, no sé, la pregunta es, ¿me exige seguir pagando o me puedo quedar ahí, digando en no seguir pagando más? Y la otra preguntita es... ¿En qué fondo está don Marco Tulio? Yo tengo en Colpensiones. Bueno, Marco Tulio, vamos a pedirle el favor que no nos cuelguen, es posible que necesitemos información adicional. Doctora Marlene, doctora Daisy, esta es la realidad de la gran mayoría de colombianos, que en el sistema pensional es muy poca la información que tienen al respecto. Por eso nosotros, acorde a nuestra responsabilidad social, siempre queremos llevarle esta información a todos ustedes. Es una población bastante vulnerable, 6.100.000 personas mayores de 60 años tenemos en este momento en nuestro país. Doctora Daisy, ¿qué le podemos decir a don Marco Tulio? Marco Tulio, buenas tardes. Marco Tulio, efectivamente, usted está en régimen de prima media con prestación definida. Es un sistema pensional muy bueno por la forma en que ellos liquidan la pensión. Inclusive todas esas 1.500 semanas que usted dice tengo de más, esas se le van a reconocer en el sistema. Pero ¿qué requisitos exige Marco Tulio para usted pensionarse? Como usted está en régimen de prima media con prestación definida, los dos requisitos que se le exigen en este momento como mínimo es que llegue a la edad de 62 años cumplido y 1.300 semanas. Efectivamente, Marco Tulio, usted tiene que esperar los 2 años de más para pensionarse. ¿Pero en qué lo beneficia? Porque usted me hace ver, tengo más de las semanas que me exige el sistema, en que por cada 50 semanas de más que usted tenga, después de las 1.300 semanas, usted puede salir pensionado un poquito mejor. Por ejemplo, si inicialmente su pensión parte de un 65%, por cada 50 semanas que tiene después de las 1.300, que en el caso suyo serían casi 250 semanas y más, tendría derecho más o menos a un 7% más de la pensión. ¿Por qué? Porque por cada 50 semanas, después de esas 1.300, le van a sumar 1.5 de más. Entonces usted no está perdiendo el tiempo, no está perdiendo recursos ni nada porque siga cotizando. Por el contrario, se le va a crecer un poquito la pensión. Diferente, don Marco Tulio, o diferente a todos los televidentes que quiero que escuche, es si usted estuviera en un régimen privado. En el régimen privado ya la pensión cuando se va a liquidar es diferente. Y en este evento, por ejemplo, como ustedes le han vendido la idea que pueden pensionarse en cualquier edad, eso se puede hacer en ahorro individual, en los fondos privados. Pero para poder coger esta modalidad pensional de pensionarse a cualquier edad, también tiene que tener un buen capital, no es cualquier capital que tenga. ¿Sí ve? Y dependiendo de esos recursos o de ese capital que tenga usted ahorrado, porque solo es suyo, es que la administradora de pensiones privado le va a decir, sí, podemos pensionarles antes de los 62 años, pero ello depende de los aportes. Inclusive hay pensiones en estos casos cuando pensionan a las personas con anterioridad porque el monto se lo permite, o el capital, el ahorro que tiene se lo permite. ¿Qué pasa? Esa pensión se va desfinanciando, se va bajando, se va desfinanciando y llega el momento que esa pensión ya
como la están recalculando todos los años, ya de tanto recálculo que le han hecho, llega el momento en que queda con una base mínima de ahorros que ya tienen que pasarlo, si está por retiro programado, que es el que le da la posibilidad de pensionarse a cualquier edad, lo tienen que trasladar obligatoriamente o tiene que pedir el traslado para el de renta vitalicia. Ahí ya la pensión es cuando ya va bajando y queda en el salario mínimo. Entonces, don Marco Tulio, cotice estos 2 añitos, no le va a pesar. Que haga el esfuerzo. Se va a ver reflejado en el monto pensional, en el monto porcentual de su pensión de vejez. Bueno, doctora Marlene, los televidentes cada vez que usted les habla, le hacen caso. Tenemos un video de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Tan lindo. Tengo una pregunta. Tengo un familiar de 60 años, el cual tenía la cotización de pensiones en un fondo privado. Él quiso hacer el traslado para Colpensiones, el fondo del gobierno, y con la ley 558 de 2020 que salió en junio, le echaron para atrás ese proceso. Entonces quiero saber qué cambios o qué va a pasar con esas personas que van a sacar de ese proyecto. Bueno, el televidente nos hablaba de decretos, resoluciones, proyectos de ley, decretos con fuerza de ley. Es necesaria ya una línea para llevar esta situación a mejor término para la gran mayoría de ciudadanos. Hay una incertidumbre increíble respecto a este tema. Doctora Daisy, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Menos mal que el televidente nos hizo esta pregunta, por eso yo me pongo feliz cuando los televidentes preguntan. Los televidentes saben, ya están aprendiendo. Ellos saben, sí, exacto, y nos gusta que nuestros televidentes sepan dónde están sus derechos, cómo juegan con nuestros derechos y cómo evitar que jueguen contra los mismos. Bueno, gracias al televidente que hace esa pregunta y nos cae como anillo al dedo al tema que estamos tratando. Mire, vea, efectivamente el decreto 558 del 15 de abril del 2020 propuso o dispuso, ¿sí?, permitir que determinado grupo poblacional que estuvieran en un fondo privado pudieran trasladarse a Colpensiones. Pero le aclaro al televidente, ¿cuál era ese grupo poblacional? Eran personas afiliadas a los fondos privados que ya su pensión sí había disminuido, o sea, había sido recalculada año tras año, que ya su pensión estaba en mínimo. Entonces el sistema o el régimen o el gobierno permitía que estas personas ya pensionadas pudieran irse para el régimen de Colpensiones. Es ese tipo de traslado. Aquí todavía no hay una expectativa de pensión. Ahí está la persona ya pensionada. Entonces ahí fue cuando yo hago la comparación, cómo el gobierno sí iba a permitir esos traslados de personas que ya venían desfinanciadas del sistema, de personas que venían con un salario mínimo, y ahí sí iba a permitir el traslado de ese grupo poblacional al sistema de régimen de prima media con prestación definida. Por ejemplo, ellos, y sin ánimo de ofenderlo, ellos sí nos causaban un grave daño al sistema del régimen de prima media con prestación como está definida. Diseñado, sí, tiene toda la razón. Exacto. Entonces, como yo digo, ¿cómo es posible que el gobierno saca este decreto, el 558 del 15 de abril del 2020, sí? Y van y esto radican y no dice nada el gobierno, ahí sí no perjudica el sistema, ahí sí en ese estilo no colapsa el sistema. Gracias a Dios existe el control automático por parte de la Corte Constitucional. Exacto. ¿Y cómo si radican este proyecto de ley que, mire, es que está en juego los derechos de muchas personas? ¿Cómo si radican este proyecto de ley y lo tumban o no le siguen dando su curso normal en los debates y de todo porque causa un daño fiscal al sistema o de financia al sistema? Y como con el decreto 558 sí no causaba el daño fiscal y eran personas que venían desfinanciadas. ¿Sí ve? Era un grupo poblacional que venía desfinanciado a cargarse al sistema pensional del régimen de prima media. Entonces, las ironías de la vida. El término utilizado por los ponentes de este proyecto de ley es que era una desfinanciación gota a gota que se daba, pero con la defensa que ejercía Colpensiones ante estos 40.000 usuarios inconformes y que no se les hizo efectivo su derecho a la información cuando hicieron el traslado de fondos. Doctora Marlene.
Doctora Daisy, es bueno que le aclaremos a los televidentes este tema que usted acaba de tocar. Usted nos dice, el decreto que expidió el gobierno en tiempo de cuarentena permitía que unas personas se trasladaran, cierto grupo de afiliados se trasladara a Colpensiones. El decreto buscaba que muchas personas se trasladaran. ¿Cuál es la diferencia entre el decreto que se expidió en cuarentena y el proyecto de ley que acaba de ser, hundido, pues que van a tratar de salvar? Doctora Daisy, doctora Marlene, yo les pido que esta pregunta la despejemos después de recibir esta llamada de ese televidente que desde hace ratico está pendiente de que atendamos su llamada. 310-245-8548. Tenemos llamada de doña Marta. Doña Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Doña Marta, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? De Piedecuesta. Municipio de Piedecuesta. Doña Marta, ¿cuál es su inquietud? Bueno, yo tengo 56 años. Voy a sí, señora. En febrero. Resulta que tengo 2.000 semanas cotizadas. Esto siempre he cotizado con Colpensiones. Yo quería preguntarles allá a ustedes y a las doctoras, ¿tengo que seguir cotizando más semanas o esas semanas se me pierden o va a haber un retroactivo cuando yo me pensione? Toda la vida he estado con Colpensiones, ¿sí? Doña Marta, ¿usted gana más de 2 salarios mínimos? No, solamente estoy cotizando con el mínimo. Desde siempre he cotizado con el mínimo. Perfecto, doña Marta, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Actúe en Derecho. Doctora Daisy. Doña Marta, usted, como lo he dicho, ha venido cotizando con el salario mínimo. Persona que cotice con salario mínimo se me va a pensionar con salario mínimo. ¿En cuál régimen? Ya sea de Colpensiones, como el caso suyo, doña Marta, o ya sea de los fondos privados quienes estén allá. Cotiza con salario mínimo, sale con salario mínimo. Ahora, doña Marta, muy buenas las 2.000 semanas que usted tiene, pero resulta que usted ha venido cotizando con salario mínimo, no da lugar a que de pronto tenga un ingreso base de cotización alto. Si usted tuviera un ingreso base de cotización altísimo, sí, esa semana nos serviría además para subir 1.5%, pero usted solamente ha venido cotizando con salario mínimo, su pensión es salario mínimo. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen unos ingresos base de cotización mayor de 1.200.000, 1.300.000 y ahí en adelante, ¿sí? Entre más semanas tenga después de las 1.300 semanas le conviene. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a liquidarle su monto pensional, parte de un 65% y le aumenta 1.5 por cada 50 semanas de más. En el caso suyo, de la televidente que está haciendo la pregunta, ¿sí?, su salario partiría de un 65%, su liquidación, pero como gana salario mínimo, tienen que pensionarla con salario mínimo y no por el 65% de ese salario mínimo. Entonces, como vemos, este 65% toma relevancia, es aquellas personas que ganan mucho más arriba que del salario mínimo, doña Marta. Desafortunadamente o afortunadamente para los que estamos en su sistema, igual que yo, contamos con esa semana de más de aporte de su sistema para nosotros, para todos nosotros. Bueno, doña Marta. Bueno, doctora Daisy, complemento la pregunta que estaba formulando la doctora Marlene. En cuanto al impacto fiscal del decreto que estaba en época de pandemia y en el proyecto de ley que estaba cursando en la Comisión Séptima, ¿es mucha la diferencia? ¿Es el mismo impacto fiscal? Bueno, póngale cuidado, cualquier cambio de legislación, cualquier cambio en nuestra normatividad, en el sistema siempre va a generar impacto fiscal. Por ejemplo, con el decreto 558, sí, del 15 de abril del 2020, también nos iba a generar un impacto fiscal. Es decir, nos íbamos a echar una carga prestacional de alguien que ya usufructó esos afiliados al sistema. Cuando no había personas pensionadas. Cuando no había flujo de dinero en el sistema. Exacto, llegan y nos mandan unos pensionados desfinanciados
que nos va a generar, o al sistema del régimen de prima media le va a generar una carga no solamente administrativa, sino de impacto fiscal. ¿Por qué? Porque esos 2.000, 3.000, 4.000 pensionados que le iban a mandar al régimen de prima media, ¿quién se iba a encargar de toda la parte administrativa y operativa? Pues el sistema del régimen de pensiones, en este caso Colpensiones, y era una carga que tenía el régimen de ahorro individual. ¿Qué era lo que se venía a venir ahí? Que era lo más grave que me parecía yo. Esos pensionados con pensión mínima que ya fueron desfinanciados en el sistema de ahorro individual, iba a causarse una que otra pensión de sobreviviente, y era una pensión de sobreviviente que tenía que causarla o pagarla el sistema de ahorro privado. ¿A quién se los iban a mandar? Al sistema del régimen de prima media con prestación definida. ¿Sí ve? Empezando por eso. Seguir desfinanciando. Exacto, a seguir desfinanciando. Ahí sí el gobierno no se da cuenta que está desfinanciando con ese decreto, pero sí llega y recalcula y dice que se va a desfinanciar el sistema con las pensiones de las personas que fueron engañadas, fueron trasladadas bajo engaño, mostrándole todas las bondades del sistema donde realmente no es cierto como se está dando ahora, y ahí sí se va a desfinanciar el sistema. Además, si bien es cierto, como dice la oposición del sistema del régimen prima media con prestación definida, hoy en día sí habla bien y le habla lo mejor del sistema y dice que se va a desfinanciar, que se va a acabar en esos lados. Ahora sí está de acuerdo con el régimen de prima media con prestación definida y ya habla de las pensiones altas. Pero es que las pensiones altas no son un 50%, un 80%, un 40%. Si será de pronto un 10%, será mucho, porque el contexto de tiempo de las pensiones que realmente necesitamos salvar, o son la gente que está en esta cosa, es entre los que ganan 2 salarios mínimos a 7, 8 salarios por mucho, ¿sí ven? Porque las otras pensiones altísimas es un porcentaje muy bajito. Mírense que las personas que ganan entre 4.500.000, 5, 6, 7, que salen generalmente con salario mínimo o 200, 300.000 pesos más, son las personas que realmente son las más afectadas. Y hacen ver que se va a desfinanciar el sistema por las megapensiones o por esas pensiones tan altas o por esos que cotizan altísimo. Pero no sería tanto, ¿sí?, como el colapso que tenía el decreto 558, ¿sí ven? Si pongamos que pasen 5.000, 10.000, 20.000 pensionados, y de esos pensionados un 40% vengan las pensiones de sobrevivientes, y esas pensiones de sobrevivientes se venga por 10, 20, 30 años, ahí sí hay desfinanciación. ¿Y quién tuvo esos pensionados? ¿Quién tuvo esos afiliados? ¿Quién se lucró de ellos? La parte del régimen de ahorro individual. Ahí sí el gobierno. Yo a veces digo, bueno, el gobierno estamos de día o de noche, ¿es blanco o es negro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en un momento legisla, sí, a través de unas normatividades haciendo ver las bondades del sistema, y por qué en otros lados impide legislar si es verdad que quiere salvar nuestro sistema pensional? Yo por eso me permito informarle a ustedes ahí como mis compañeros y colegas de derecho y a las personas que nos estén escuchando. Yo escribí un libro precisamente de temas pensiones y del régimen de transición, y una de las soluciones que yo di en esa investigación es que no deben de coexistir los dos sistemas, debe existir un solo sistema. Y para mi concepto personal, ¿cuál? El que es del gobierno. Gobierno es gobierno. Bueno, sea como sea. Bueno, entre más informada esté la ciudadanía, mejores rutas para exigir su derecho van a encontrar. Para esto existen espacios como el nuestro, el de Actúe en Derecho. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este importante tema para toda la ciudadanía. Ya regresamos. Bueno, continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene, doctora Daisy, nos quedan más o menos 6 minutos de programa. Son muchísimos los mensajes que tenemos. Vamos a tratar de despejarlos de la forma más rápida. Vamos a tratar de contestar de la forma más concisa para poder atender a todos los televidentes que nos han llamado y nos han escrito. Aquí tenemos este mensaje de uno de nuestros televidentes. La pregunta que formula nuestro televidente: por favor, tengo 730 semanas cotizadas y ya cumplo 65 años. Y en el beneficio subsidiado de pensión termina ahí.
¿A qué tengo derecho? Ya me llegó la carta de no más beneficio. Coticé 423 antes del 1994 y las otras fueron mucho después. Bueno, doctora Daisy, ¿qué podemos decirle rápidamente a nuestro televidente que nos escribe a través de nuestras líneas? Bueno, en ese caso ya el gobierno deja de conceder el beneficio porque cumple la edad máxima para tener derecho a la pensión. La otra, si usted cree que tiene capacidad de pago, sería seguir cotizando hasta que complete las 1.300 de semana. O en su defecto, ya como cumplió la edad, tiene muy poquitas semanas, 700 y pica, sería pedir la indemnización sustitutiva si está pues tiene que estar en Colpensiones en ese caso porque es régimen subsidiado. Entonces la alternativa es que reclame la indemnización sustitutiva o en su defecto siga cotizando hasta las 1.300 semanas. Facebook, doctora Daisy, sí, perdón, señora. doctor Reinaldo. Doctora Daisy, es que respecto de estas devoluciones, cuando hay aportes del Estado en estos programas de subsidio, nos han preguntado en muchas oportunidades si se devuelve por parte de la entidad el aporte completo o si es cierto que solo devuelven en proporción a la parte que cotizó el aportante, no devuelven sobre lo que aportó el programa. De acuerdo a mi experiencia, le complemento la pregunta, ¿cuál es la ruta jurídica para hacer exigible esa devolución? Si es que la hay. Doctora Daisy. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, me he dado cuenta por un cliente que tuve que efectivamente, como no alcanzó las semanas, no alcanza a tener el derecho a la pensión, solo le hacen devolución de los aportes por él realmente cotizado. Ya, ahí lo que se le sumaría era para semanas cotizadas en el evento dado que tuviera lugar a una pensión. ¿Y cuál es la ruta en este caso? Pues acercarse a su fondo de pensión, en este caso Colpensiones, y solicitarle, pues inicialmente hágale la solicitud de la pensión a ver si se la va a reconocer, lo más probable es que no porque no tiene el tiempo completo, o en su defecto que le reconozca la indemnización sustitutiva. Y ahí pues ya una forma de liquidar de acuerdo a los aportes que usted ha hecho es lo que le vienen a entregar de indemnización sustitutiva. Tenemos tiempo para una última pregunta que nos formulan nuestros televidentes de Facebook Canal TRO. Azucena Pacheco dice, buenas tardes, actualmente tengo 55 años y no estoy cotizando, estuve cotizando en un fondo privado y actualmente tengo un saldo en este fondo privado. Mi pregunta, ¿puedo hacer traslado a Colpensiones? Doctora Daisy. Le digo a la televidente que efectivamente, pues si usted cree que se siente engañada, si usted ve que las cotizaciones que tienen ahí en el fondo le da una garantía al menos de una pensión que sea pues loable en el sentido del fondo como liquida, puede trasladarse y pedir que se traslade, pues puede pedir el traslado, pero atienda cuánto es su cotización, con cuánto ingreso de liquidación ha venido cotizando, porque si usted está en un fondo privado y no tiene muchísimas semanas y ha venido cotizando con salario mínimo, pues le conviene, ¿sí?, quedarse en su fondo privado. Pero si ya las cotizaciones pasa de más de salario mínimo y medio, ahí sí puede ver la posibilidad de si es posible trasladarse, siempre y cuando, les recuerdo, alcance las 1.300 semanas. Doctora Marlene, doctora Daisy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tema, sí señora, importantísimo para todos ustedes. Es un tema muy amplio, un tema de muchas necesidades y como le hemos venido diciendo, en un nivel poblacional entre los 50 y los 60 años, donde la gran mayoría de personas esperan tener ya regularmente definida su situación y su futuro, que su ahorro ya se vaya a convertir en pensión. Continúen ustedes con toda la programación del Canal TRO. Sigan ustedes con Tacones en la Mano. Hasta una próxima oportunidad.